¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y la verdad es que quise invitar a mi amigo Juan Carlos Guzmán del tema de los libros, consultor editorial, porque me llegó un libro que se llama El método eficaz La lectura eficaz de la Biblia. de la Biblia. Así es. Y es que todos nos preguntamos, ¿cómo leer la Biblia o de qué se trata? No sé si te has Sí. encontrado. No tiene que ver con que seas cristiano, con que seas católico, con que seas ateo, con que seas agnóstico. O sea, es un libro y Sí. mucha gente te pregunta, ¿cómo la leo? Se empieza del principio a fin. Porque si vas a las Ok. iglesias, los pastores, por ejemplo, te dicen, empieza por los evangelios, ¿no? Ah. Pero este libro, ¿de qué nos habla? Bueno, el problema inicial justamente tiene que ver con que leemos la Biblia y la leemos mal. Es decir, muchas personas podrán decir algo como, la Biblia dice tal cosa, porque casi lo que nosotros nos imaginemos lo podemos justificar con la Biblia, leyéndola mal. Es decir, ¿Cómo? A simplemente, ver, ¿cómo, sí. cómo vas a decir que las veces que le he leído lo estoy leyendo No, no, mal? no. El punto es que el libro nos va a explicar dos conceptos muy interesantes, muy técnicos. Uno tiene que ver como si nosotros hacemos el viaje al pasado, esto se llama exégesis, es saber qué es lo que la Biblia quiso decir originalmente a los destinatarios originales. Ok. Y después vamos a hacer el viaje de regreso, y esto se llama hermenéutica, para saber si esa lección que se le dio a esa persona hace miles de años cobra sentido para nosotros en nuestra actualidad. Esto es, hay contextos Correcto. históricos Sí, que por eso dicen ciertas cosas que a lo mejor no es que no apliquen, sí, sino la palabra es la palabra ayer, hoy y siempre. así es. La parte fundamental. Sí, Pero la parte contextual, no sé si así le pueda decir, claro. es que dices, bueno, en esa época a lo mejor, no, pues no, bueno, no es a lo mejor, en esa época no había internet Así o es. no había baños Sí, o no había agua o vivían en cierto tipo de casas, correcto. lo cual había ciertas indicaciones que a lo mejor en otros años tengan que ver con otras Sí, otras circunstancias. reglas sanitarias, otras comidas, otro contexto Pon un geográfico. ejemplo. Por ejemplo, pensemos en el tiempo. La primera historia que nosotros encontramos en la Biblia es hace 4000 años. Hace 4000 años estamos hablando que, de acuerdo a lo que nos dice la misma historia universal, el ser humano apenas estaba asentando, estaba dejando de ser nómada y entonces estaba descubriendo la agricultura, estaba descubriendo, dejando tal vez la cacería y más bien ya dedicándose a la ganadería. Y eran actividades económicas muy primarias. Por lo tanto, sus lecciones quizá de negocios, aunque sean principios universales, puede ser complicado que nosotros los traigamos hoy a un mundo en donde estamos en grandes corporaciones, en donde hay comercio internacional. Son principios aplicables, por supuesto, pero son tiempos diferentes. El Bitcoin. Todo ello, sí, claro. Ahora, hablábamos, el primer tema es justamente entender que la Biblia tiene un contexto histórico muy distinto, histórico y geográfico, incluso idiomático, porque la Biblia fue escrita en un idioma que no tiene nada que ver con nuestro español, en hebreo, arameo y griego. Entonces, sencillamente hacer la traducción a nuestro idioma ya es un reto. Poder entender el contexto en el que se escribe y muy importante, por eso decíamos, a veces se puede leer de manera incorrecta, lo decimos con cuidado, porque la Biblia sí tiene una historia central. Entonces, hay muchas historias dentro de la Biblia, como David y Goliat, Sansón y Dalila, el Arca de Noé, pero todas esas historias forman parte de un rompecabezas mayor, que es la historia de Jesucristo. Por ello, que los pastores entonces recomienden, leamos a Jesucristo, el personaje central de la Biblia, porque todo lo que está alrededor suma a la historia principal. Esto es que Jesús está de Exactamente. principio a fin. O Sí, sea, no es que aparezca hasta los evangelios. no, Está desde el Génesis, correcto. Éxodo, Eso es Levítico, Números. Ah, es que eso es estoy, lo asombroso ya me lo sé. sí, y realmente lo que emociona cuando usando las herramientas que el libro nos recomienda, ¿Qué editorial es? Editorial Vida. Y
Lo fascinante es poder decir, encontré la historia de la creación del mundo, viene inmediatamente, conocemos esto, Adán y Eva, ellos cometen una desobediencia, tienen consecuencias para siempre, y en esas consecuencias Dios dice, habrá una persona que va a ser del linaje de la mujer, que va a tomar, digamos, en sus manos este problema y lo va a resolver. Eso está en la tercera página de la Biblia y está hablando ya de Jesús. Pero, a ver, ¿cómo no usar esto que tú nos estás diciendo para poder aplicarla a nuestra conveniencia? Sí. ¿No? Porque entonces dice, ¿dónde dice en el Nuevo Testamento que tenemos que dar diezmos? ¿Dónde dice que entonces, no, pero si todo lo vino a limpiar, entonces pues puedo ya comer cierto tipo de cosas? Sí. Bueno, el cabello, bueno, y entonces empiezas, los pantalones, el no sé cuándo. ¿Cómo tener esta situación? Justamente ahí tenemos que echar mano del el género literario también que estamos leyendo, porque la Biblia, algo que la hace la pieza literaria más importante, es que justamente contiene todos los géneros literarios clásicos. Es decir, en la Biblia encontramos, sí, el reporte periodístico, que son los evangelios, encontramos narrativa histórica, encontramos cartas personales, en donde obviamente hay algunas recomendaciones que, por ejemplo, el apóstol Pablo le hace a sus amigos de temas muy en común, muy entre ellos, y que no podemos tomar algunos aspectos de ahí como mandamientos, ¿no? Eso, son aspectos muy personales. Y decíamos, y en el Antiguo Testamento había leyes sanitarias, como por ejemplo al pueblo hebreo se le prohíbe comer puerco, ¿no? Y es una recomendación pues sencillamente de nutrición para ese momento, y no podríamos nosotros tomar ahora esa porción y decir, no, a Dios no le agrada. No me voy a echar mi chicharrón. Exactamente, ¿no? Ahora, hay quien lo decide y está bien, pero no es un mandamiento. Pero la moronga... Sí, pasa lo mismo, ¿no? La moronga es un tema intrigante porque tiene que ver con la sangre. Y volvemos al punto, la historia fundamental que se trata en la Biblia es que el ser humano va a ser limpiado de toda su maldad por la sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo cuando Él tiene este sacrificio en la cruz. Por lo tanto, la moronga va a simbolizar que nosotros estamos tratando de tomar otra sangre que no es la sangre que sí nos da vida, ¿no? Porque incluso la Biblia es muy, muy... La moronga no, el chicharrón sí. Digámoslo ahora de manera atrabancada que sí. Eso me gusta. Me dijiste atrabancada, ¿eh? A mí me gusta pensar eso. Pero, pues sí, porque por ejemplo los tatuajes. sí, o sea, son algunas... Te estoy poniendo a sufrir, ¿verdad? Sí, y a la vez no, porque volvemos al punto, cuando nosotros vemos la Biblia como la historia de Dios buscando al ser humano, esa es la gran historia, en un nivel, digamos, amplio, la Biblia trata de Dios buscando relacionarse con el ser humano. Si reducimos un poco el paréntesis, esa búsqueda de Dios al ser humano la hace a través de la persona de Jesucristo. Es decir, Dios mismo, después de que creó todo el mundo, Dios desde afuera decide ahora encarnarse y entrar al mundo como ser humano. Y como ser humano, entonces, proveer un plan de salvación para el hombre. Y posteriormente, si cerramos más el paréntesis, vamos a encontrar historias diversas del ser humano siendo desobediente o cometiendo errores o rechazando o aceptando ese plan que Dios tiene. Por ello, entonces, todo lo que leemos en la Biblia tiene que leerse a la luz de esta gran historia, de la historia de Dios buscando al ser humano. Esto es que entonces no hay contradicciones. No hay contradicciones. Y que no podemos adaptar, porque lo que está escrito, ¿no?, que es la historia principal por la cual pues es que leemos y buscamos de la Biblia, ¿no? Las profecías, la vida de Jesús, hasta el Apocalipsis de lo que vendrá, ¿no? Es ahí donde tenemos la certeza de no equivocarnos. Sin embargo, por ejemplo, en este libro que a mí me gusta mucho, ¿no?, que habla de herramientas básicas que tiene que ver con lo que dijiste al principio, que es una buena traducción, ¿no? Porque entonces lo que podemos hacer con estas cosas que han hecho tan modernas, queriéndolas adaptar al lenguaje tan cotidiano que tenemos,
es que si algo no nos hace sentido, por eso tenemos la posibilidad de ir a ver Biblias paralelas, Sí, claro. podernos ir al original, podemos preguntar, por ejemplo, mi pastor es muy dado para irse en el idioma, ¿no? En el hebreo, y ahí nos está diciendo, no, es que aquí lo que se quiso traducir, ¿no? Sí. Es esta parte, ¿no? En una parte donde dice que los evangelios es una historia con muchas dimensiones, ¿por qué? Bueno, los evangelios estamos hablando que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 relatos periodísticos de la vida de Jesús. Pero Lucas era el del periodista. Aunque Lucas, él sí era, él Más era periodista. con métodos que Sí, científico, pero investigación eso hace todo. fascinante a los evangelios, A porque ver. alguien podría decir, de manera quizá con muy pocos elementos, alguien lee la historia de Mateo, empieza el nacimiento de Cristo, está la ascensión de Cristo al cielo, y luego entramos a Marcos y pensaríamos que la historia debe continuar y nos vuelve a relatar exactamente lo mismo, con algunos tintes distintos, ¿no? Pero entonces tenemos 4 versiones de una misma historia, pero lo interesante, con 4 propósitos diferentes y con 4 públicos diferentes. A ver. Sí, Mateo, Ay, el evangelio... que De voy a verdad. decirle a mis maestros de escuelita bíblica. De verdad. El Evangelio de Mateo, por A ejemplo, está escrito para el pueblo judío. Básicamente es una defensa de que Jesús es el Mesías prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces Mateo está lleno de referencias al Antiguo Testamento para dar la validez de que Jesucristo es esa persona de la que escribieron los profetas, que se dijo que era el descendiente de David. Por ello es que el Evangelio de Mateo, algunos piensan que será aburridísima la primera parte porque inicia hablando de las genealogías, ¿no? Para demostrar que efectivamente Jesús es descendiente de David. Sentido. Es un sentido. El Evangelio de Marcos fue un evangelio que buscó mencionar el hecho de lo que había sucedido como en exclusiva. Es decir, vamos a relatar lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó de manera muy rápida para que se pueda tener un sustento acerca de lo que ha sucedido. Era un evangelio de emergencia para todo el pueblo. El evangelio de Lucas es un reporte histórico, una cronología en donde un hombre, el Lucas, que era médico, se dedica a estudiar con detalle para demostrar, esto es interesante, no solo que Jesús era el evangelio, el Mesías prometido para el pueblo judío, sino que además era el Salvador no solo de los judíos, sino de todo el mundo. Entonces, en el evangelio Pero de Lucas Lucas no estuvo con Jesús. No, él no estuvo con Jesús. Entonces eso es lo que lo hace más periodístico, porque Sí. va a las fuentes, o sea, bueno, a Sí. Jesús ya no, pero a todos los que vivieron como si los entrevistara. Correcto. Y fuera a buscar qué Sí. se ha escrito, si hay algo escrito, qué Exacto. se ha dicho, a ver, tú qué viviste, tú qué Sí. cómo lo viviste, porque eso yo se los dejaba a mis alumnos de reportaje. Ajá. Tiene 2 características el Evangelio de Lucas. Una de ellas es que contiene muchas evidencias históricas, y lo cual hace que sea un trabajo magnífico, porque está hablando de quién era el gobernante en ese momento, qué año estaba transcurriendo, y eso le da toda la coherencia a la historia de que no se trata de una fábula o sencillamente una leyenda. La segunda característica que tiene Lucas es que él va a incluir en su relato personas que normalmente se podían considerar excluidas. Los enfermos, las mujeres, los pobres, los extranjeros. Y todo ello entonces para decir que Jesús era el Salvador no solamente del pueblo judío, sino el Salvador de todo el mundo. Y luego viene el Evangelio de Juan, que viene a demostrar que Jesús sí es un hombre, pero primordialmente es Dios mismo. Cuando tenemos nosotros entonces los 4 documentos, podemos forjarnos ahora sí toda una Dimensión, sí, como dice el dimensionarlo, libro. por supuesto. ¿El autor todo lo que quién es? implica. El autor Del del libro, Gordon Fee. Sí. Y hay una parte que aquí me llama mucho la atención, porque las parábolas, y dice, comprende lo que te digo, Sí. porque yo me imagino, y sobre todo si usted no se imagina, aunque hay que entender que The Chosen, la serie, Sí. hay cosas que son bíblicas y Ajá. hay cosas como una especie de libertad creativa de Ambientación, que sí. ellos pueden suponer lo que pasaba, que las mujeres iban caminando, que no viene en la Biblia porque no está hablando del día a día de esas mujeres, ¿no? La historia de la Biblia, por eso tienen que entender. Y si ven The Chosen, pues yo les recomiendo que lean la Biblia para que sepan, esto bien, esto no es bien, esto te lo imaginas. Pero
en esta parte donde Jesús empezaba a hablar en parábolas, ¿no? Y entonces había quien decía, como en terapia, el insight. Sí. Y te llegaba. Y había quien se quedaba con cara de what. Pero además la parábola, que dicho sea de A ver, paso, diles qué es la parábola. la parábola es una historia corta con una enseñanza, con un simbolismo. Ejemplo. Por ejemplo, Jesús decía, ustedes son la luz del mundo, nadie prende una lámpara y la mete debajo de la cama, porque no tiene sentido. La luz se debe de poner en una ubicación estratégica para que todo el cuarto entonces pueda estar iluminado. O esa donde dice que tenemos que nacer de nuevo. Ajá. Y el que no le había caído el 20 le pregunta, Sí. ¿pero cómo puedo salir otra vez del vientre de mi madre? Exactamente. Pero ver. aunque pareciera que son complejas las parábolas, en realidad es una genialidad de parte de Sí. Jesús. Él mismo, siendo Dios, conociendo ampliamente o totalmente toda la revelación divina, poderla expresar a través de una historia. Eso además para nosotros es una gran lección, porque hoy en día a veces queremos encumbrarnos en la teología y en la academia y entonces utilizar vocablos muy rebombantes, pero en realidad Jesús explicaba el Evangelio de una manera que un niño lo podía entender porque era una historia, era una comparativa sencilla y por ello las parábolas son este instrumento que usa Jesús para darnos una lección de una adecuada comprensión del Evangelio, pero también de didáctica y también de humildad. Oye, y los salmos, ¿no? Sí. O sea, los salmos son súper utilizados, así no Sí. leas la Biblia. Los salmos y los proverbios Así es. son muy recurridos por todas las personas. Bueno, los salmos, aquí podríamos tomar otro ejemplo de lo que decíamos al inicio, que a veces podemos leer mal la Biblia, porque los salmos son canciones del pueblo hebreo, en donde normalmente la estructura comienza con un reconocimiento hacia Dios, después se expone en algunas ocasiones una problemática o una alabanza, y se exponen los sentimientos de quien está pasando por ello, y finalmente termina reconociendo nuevamente a Dios. En este sentido, hay salmos que se les llama imprecatorios, y esos salmos imprecatorios son complicadísimos de leer porque es alguien muy enojado diciendo, estoy harto de mis enemigos, quiero que mis enemigos sean exterminados. Y entonces oramos nosotros, sí, ay, ahorita me la va a pagar se le ponemos fulanita. dedicatoria de inmediato. Pero es que vienen los salmos. Pero vienen los salmos, porque en los salmos al final vamos a encontrar que sí está esta descarga emocional para decir, pero tú, Dios, ay, ya vete, vamos a cambiar de tema. eres justo. ¿Por qué? Tú sí, eres... Señor, deshazte y desaparece a... No, ¿verdad? Sí. No es así. Y no, porque al final es eso, es reconocer, eso es lo que yo quiero, pero Dios es el que es misericordioso o es justo o Él toma las decisiones soberanamente. Ya ves por qué te invito a ti, ¿no? Y entonces, bueno, me decías, entonces hay un tipo de salmos que el nombre es... Imprecatorio, son salmos como de enojo. Y que nos ha pasado muchos en nuestra Sí. vida. Señor, ¿por qué pasó esto? Sí, ¿Por nos qué asaltan y... esto ¿no? Claro. Ajá, y entonces... pero hay otro tipo de salmos que son Sí, como tipo de, no sé, tú dime porque eres el Bueno, experto, hay pero salmos de alabanza, por ejemplo. Ay, esos de alabanza. Hay salmos que son mesiánicos. El Salmo 22, si alguien tiene una Biblia en casa y lo ve, es un salmo que es una canción que va a ser una antesala del sufrimiento de Jesús en la cruz. De hecho, las palabras que Jesús dice en la cruz, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Están. Es una cita del Salmo 22. A ver, que Flor me pase ese versículo. Sí. A ver. Ahora, los proverbios. Los proverbios son consejos de Salomón. No, espérate, pero los que recurrimos siempre al Salmo 119, el Salmo, estos como que los agarramos como de protección. Pásale, Flo, que te conozca la gente. Y los que nos está escuchando, pues Spotify, pues váyase al YouTube y ahí va a conocer, saluda. A ver, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda ni escuchas los gritos de dolor. Esto fue escrito antes
mucho antes cientos de años que antes. pasara la crucifixión de Jesús. Sí, así es. Y entonces es un salmo mesiánico o un salmo profético que apunta a la persona de Jesucristo, ¿no? Ajá. Los salmos pues prácticamente son el himnario del pueblo hebreo. Los salmos, bueno, los salmos que también se piensa que son de David, no todos son de David, como Sí, no 70 y todos. algo son de David. Pero también hay de Salomón. Hay de Salomón, hay de ¿no? Asaf, pero bien Ajá. interesante, el Salmo 90 lo escribe Moisés. Entonces, el ¿Cómo? canon de los A ver, salmos es ¿Sí te desde la la sabías, Elíasa? época de Moisés hasta hay salmos incluso que son de cuando el pueblo de Israel ya está exiliado y ellos cantan. ¿Qué Me parece, salmo es? El Salmo 90 es Ah, de Moisés. ok. Si no estoy recordando mal, el Salmo 126 se escribe unos Ay, perdóname, 300. que estoy viendo los WhatsApp de Sí, está bien. No es cierto, estoy buscando. 300 No. o 400 años de que aparezca Cristo. Entonces, básicamente... Para ti 1000 años pasan pronto, pasan como el día Ujú, de ayer, pasan como unas horas ¿sí? de la noche. ¿Cuánta Y sabiduría, verdad? sí, porque además los salmos corren paralelamente a toda la historia del Antiguo Testamento. Si estamos hablando que aparecen desde Moisés hasta Malaquías, entonces van a la par toda esa colección de canciones. Sí, impresionante. Bueno, y entonces me decías de los proverbios. Los proverbios. Los proverbios son consejos que da Salomón, algunos propios, algunos son recopilados porque han aparecido en otras literaturas de la época y algunos son consejos de otras personas. Pero básicamente es un libro de enseñanzas muy prácticas para tomar decisiones en la vida, y cuando hablamos de la vida es en las relaciones, en los negocios. Sí se pasaron con la de la mujer. Bueno, de hecho, la mujer virtuosa, que es el acróstico que aparece, es el Proverbios número 31, en realidad es como una composición poética Sí. del resultado de Ay, tomar sí. buenas decisiones en los proverbios Ay, anteriores. sí. O sea, tú ¿Sí? la lees y dices, no, pues esta mujer vive en la luna. Sí, es un súper estándar, ¿no? pero sí, ahora, bien interesante. No es cierto, hermanas, no es cierto. Yo sé que muchas de ustedes son las mujeres virtuosas, pero hay algunas que cuesta llegar, ¿no? Pero sobre este tema de los proverbios, algo que vale la pena mencionar es, al ser enseñanzas tan sumamente prácticas, una persona no creyente Sí, puede entenderlas, puede aplicarlas y puede beneficiarse de eso, Sí. sin tener fe. Híjole, y antes de irnos, porque ya me está aquí, ay, es que hay un tirano que está aquí en el Bueno, oído, nos tendrán que invitar. No, que le digo que no voy a dar recomendaciones para terminarme el tiempo acá con Juan Carlos, y ahí me marcas el tiempo, mi querido. Bueno, nos da tiempo una parte del Apocalipsis, Uy. imágenes de juicio y esperanza. Y pronto les voy a dar, porque ustedes buscan en Generaciones con Jesús en YouTube, y ahorita el pastor Ramiro Lucero está dando un serial de Apocalipsis que después va a estar en Amazon, y hay que invitarlo, Eli, para que venga. Pero aquí en este libro de la lectura eficaz de la Biblia, ¿qué nos dice? Bueno, Apocalipsis es una palabra que da miedo, ¿no? De hecho, actualmente hasta es un género cinematográfico, ¿no? Apocalípticas. Sí, películas A mí no me apocalípticas. da miedo. Pero precisamente ese es el... Yo me voy antes de que... Esa es la conclusión. Bueno, tú no sé dónde vas a estar. Sí, espero que estemos juntos. Pero, bueno. Juntos pero no revueltos, ahí está tu esposa. Sí, me refiero en el cielo y no en otro lugar más tétrico. Pero el punto es que se ve Apocalipsis como si fuera tenebroso, como si fuera el miedo, porque nos habla de guerras, dragones, muchos simbolismos. Sufrimiento, Sí. Imagínate la ausencia del Espíritu Santo. Exacto. El silencio de Dios, ¿no? Porque ahora hay ausencia del Espíritu y ausencia de Dios para quien no lo quiere oír y quien no lo recibe. Exactamente. Pero los que sí... De hecho, por eso es que algunas posturas afirman esto. ¿Cómo será la tierra sabiendo que los mismos que han creído en Dios ya no están tampoco? O sea, no queda nada de Dios, es la maldad total. Pero lo interesante que el libro nos marca es
que si nosotros leemos los 3 primeros capítulos de Génesis, en donde se habla acerca del jardín del Edén y la creación perfecta de Dios y el ser humano como la expresión más bella de la imagen de Dios, y leemos los 3 últimos capítulos de Apocalipsis, hay un paralelismo impresionante. Es como cerrar con el final feliz. Y ya no hay dragones, ya no hay bestias, ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay ni siquiera tinieblas, el ser humano ya es inmortal. Todo ello, lo que veíamos perfecto en Génesis, en Apocalipsis, en los últimos capítulos, lo vamos a encontrar como cerrando la historia. Y entonces para nada puede ser un libro tenebroso. Es un libro de esperanza, es un libro que habla acerca de aquella persona que decidió tomar esta decisión de restaurar su relación con Dios. Es una persona que va a vivir eternamente plena. Y entonces, si usted ve que en un momento nos desaparecemos y no estamos y fuimos arrebatados, les digo algo, hay una segunda oportunidad. Sí. Pero les decimos que tienen que pasar o mejor no. Va a estar complicado. Mejor de una vez. mejor vayámonos en la primera. Mejor ¿no? ahorita, ¿no? Ay, no, pero yo de verdad hoy a las 5 de la mañana estoy diciendo, híjole, es tan difícil. Sí. No, o es tan fácil. No, es complicado, sí. Sí, es complicado. No juzgar. Sí. Que no me caigas gordo. Sí. ¿Cómo le hago? La Biblia lo dice que seamos amorosos. Miren, si ustedes quieren irse a un lugar muy religioso, yo creo que no va a ser el lugar, pero sin duda somos personas que amamos a Jesús y que recomendamos cosas que están probadas y que se las puede llevar a su cualquier pastor o amigo y todo y va a encontrar. Entonces, antes de despedirnos, dime, porque ya estamos en tiempo, ¿cómo se llama el libro? El libro ¿Y dónde se lo llama encontramos? Lectura Eficaz de la Biblia y está disponible en todo lugar donde vendan libros y también en las tiendas digitales. Y váyanse a mis redes sociales porque ahí les voy a poner la carátula. Ah, súper, sí. ¿Sale? Es la nueva edición, está estrenándose recién de Gordon Fee. Ok, perfecto, muchas gracias. No, ¿Regresas? Encantados, por supuesto, ¿Sí? cuando bueno, guste. porque además vienen muchos bien serios así y todo y no los puedo bromear como contigo. Ya lo veo. Bueno, ya sabe usted, de la abundancia del corazón.